¿Qué está pasando ahora o lees lo viejo, lo clásico? ¿Lees nuevo o relees? Es un bolonqui. Todo hay que hacer. Pero no me da el tiempo. Claro. Te cuento acá 3 horas, imagínense. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la pobreza, noticia del día de hoy. Pancho me va a acompañar a la pantalla para mirar con atención los números que son, la verdad que apabullantes, Pancho. Preocupantes porque además lo que viene es peor y esto es un poco lo más inquietante de todo. Vamos a repasar lo que reveló ayer el INDEC a las 4 de la tarde. La pobreza en el segundo semestre del año pasado, o sea, ya es un dato viejo, claro, porque se aceleró mucho la inflación desde entonces, le dio 39,2%, 1 millón más de pobres que el segundo semestre del año en el segundo semestre en relación al otro, claro, al año anterior. Son 6 millones de niños pobres. Acá, este es el dato. Lo que vos decías recién, los menores de 14, no de 18, de 14, me equivoqué. Casi al 55%. Esto es un drama. Esto es lo que viene. Porque acá, ¿qué implica esto? No solo que comen mal, sino que se educan mal. Acá física está. e intelectualmente. Exactamente. O sea, el crecimiento retardado por la mala alimentación, por la mala... Todo la formación. Claro. Emocionalmente. Claro. Es lo que veíamos recién. Por eso, ahí lo mejor es que los legisladores, el Poder Ejecutivo vayan a las casas como hizo Diego Leuen recién y vean lo que está pasando. Que hablen con Xiomaras. Exactamente. Bien. Primer semestre de 2022 era de esto, eran 16,8 millones de habitantes pobres, y en el segundo semestre, fíjate, 2 millones más, lo que decíamos recién. Este es el crecimiento, 1.300.000 nuevos pobres solamente en 6 meses. Bien. Estos son los datos duros. Esto Alberto lo hizo. Alberto, Cristina, Massa. Acá no hay ninguna excusa. Acá Alberto y Cristina lo hicieron, para decirlo con todas las Si letras. te gustan los números, son 7.142 por día, 297 por hora, 5 pobres por segundo. Esto es tremendo. En 6 meses crearon 5 pobres por segundo. 5 pobres por segundo. Sigamos con los números porque, bueno, lo mismo, estos son los mismos datos, la diferencia. Vamos a discriminarlo por edades, que es lo que yo te decía recién. El segmento más afectado, los chicos hasta 14 años. Después, fíjate... De 15 a 29. De 15 a 29 también. Pero mirá estas dos franjas, Pancho, de 30 para abajo, que es el futuro. Exactamente. Están golpeadísimos. Acá tenés el drama, obviamente también esta franja 35, y los mayores son los menos afectados, los jubilados, ¿no? En este caso, más de 65 años. Vamos a la otra, a ver. Sí. Provincias más afectadas. Chaco, 54% en este momento es la provincia que tiene mayor cantidad de pobres, seguida por Santiago del Estero, 46,5%, y San Luis y Corrientes, 45,2%. Vamos al mapa, si querés, acá lo vemos. Lo más oscuro, más pobreza, ¿no? Exactamente, ahí tenés en el Ahora después lo vamos a hacer noroeste. con Guadalupe, ¿no? Pero no spoileo nada. Chaco de Capitanich, Formosa de Infran, y así podemos seguir, ¿no es cierto? Claro, noreste, bueno, recién veíamos Concordia, esta es la provincia de Buenos Aires. De Kicillof. Pero fíjate que en ningún lugar baja del 30, Sí, el San Luis de Rodríguez A, ¿no? Exactamente. Era un ejemplo de administración hace unos años, fíjate que... La Rioja del gobernador estratosférico Quintela. Ahí la tenés también, mirá. ¿Te acordás que el observatorio a Marte y las pistas de aterrizaje? Estaba viendo cuál tiene el menor, a ver cuál es. Córdoba 39, 38, 4, bueno, 36. Es todo un desastre, sí. Es todo un desastre. Ahora, yo lo que te decía... Esto es pobreza con empleo. Y acá hay un fenómeno que es típico de momentos inflacionarios. Ahora te lo voy a explicar, pero repasemos qué es lo que está pasando desde el primer trimestre de 2016 hasta hoy. Fíjate que había empezado a solucionar. Esto es cuando sube las tasas la Reserva Federal, el gobierno de Macri, empieza a subir. Después tenés la PASO, la trágica corrida del día después. Claro. Acá sube... Sobre llovido mojado aparece la cuarentena que te la lleva al 42. Empieza a solucionarse y recién empieza a empeorar el año pasado. Que es con toda la prevención, y admiro tu optimismo, empieza a solucionarse 37%, ¿no? No, empieza a bajar. Empieza a bajar un toque.
Le robé un cuadro a Manuel Adorni que me Sí. parece que lo grafica mejor, más en el tiempo. Fíjate, esta es la Argentina desde el 88 para acá. Y como es interactivo, nos vamos a ubicar en cada uno. Vamos acá, mirá. Esto es primer semestre del 88, tenías 29%. Sube, acá tenés la hiper. de Esto es Alfonsín. estamos en Alfonsín ahí, Alfonsín, mirá, acá llegó 47,3. Claro. Viene el menemismo, logra bajarla. Mirá. Este es lo más bajo del menemismo fue en el primer semestre del 94, 16,1. Pura convertibilidad. Acá tenemos en Exactamente. pura convertibilidad. Acá tenés el tequila, empieza a subir la pobreza y acá también tenías una alta tasa de desocupación, ¿no? Fíjate, mejora un poquito, después viene la crisis asiática, vamos avanzando. Y Menem deja el gobierno, si no me equivoco, acá. 2001. Cae un año más con De la Rúa y viene la Desastre, crisis del 2001, un desastre. La Argentina toca su récord de pobreza, que es 57,5%, que es en el segundo semestre Claro. del 2002. Que ya asumió Duhalde Ya estaba y lanza Duhalde. el plan Trabajar. La primera Exactamente, el plan de claro. los 250 pesos, si no me equivoco. Y la Argentina ya ahí se empezaba a recuperar, el mundo empezaba a traccionar, las commodities, China, India, cambia el mundo. Entonces empieza a caer. Viene Néstor Claro. y cae. Este es muy interesante porque cuando vos hablas con economistas, te dicen que el modelo de Néstor se termina al final del 2007. Ahí se termina de crear empleo en términos netos. Acá tenés el periodo en que estigmatizábamos a los pobres y los medíamos, con lo cual lo que pone Adorni es apagón estadístico. Está bien. La intervención del INDEC, los sillazos y todas esas cosas. Empieza a subir, acá se va, esto es ya Macri, bueno, y acá lo que veíamos recién, ¿no? La caída y después, bueno, las Y acá crisis. tenés la cuarentena y lo mismo. Pero ¿sabés qué estoy viendo? A ver, en términos de cuarentena, que fue lo peor, y de Alberto, te fuiste al momento, al 91. Claro, claro. Estás en un nivel parecido, exactamente. Y claro, exactamente. Y cuando estaba saliendo acá de la crisis del 2002. Yo te decía, ¿cuál es la particularidad que tiene esto? Que crece el empleo, pero no alcanza. Fíjate lo que veíamos recién de Concordia, entre paréntesis. Hablaban de ir a buscar al basural, Sí, sí, sí. botellas. El cartonero, hoy y siempre, para el INDEC, es ocupado si trabaja más de 35 horas semanales y subocupado si trabaja menos. Por eso Claro. los economistas te dicen, los pobres no se pueden dar el lujo de no trabajar. Por eso los países con alta pobreza no tienen tanto desempleo. En Alemania ese tipo de desocupado. Para las estadísticas porque tiene un subsidio, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Y acá me quiero detener en este cuadro. Sí. Es muy interesante este gráfico porque fíjate, acá tenés el comportamiento de la canasta básica alimentaria, que es lo de arriba, que es lo que mide la indigencia. La canasta es un verde oscuro, no sé cómo decirlo. Este de acá. La canasta básica total, Sí. que es Ese este, es el verde. que es el que mide la pobreza, y este es el que mide la inflación, que es el IPC. ¿Qué te está mostrando esto? Que estos dos van por arriba de la inflación. Cuando los sindicatos negocian la paritaria, la negocian según el IPC, Entiendo perfecto. con lo cual no alcanza. Y entonces ahora vamos a los números de Jorge Colina, economista cordobés, que muestran realmente por qué es que pasa esto, que hay empleo y sube la pobreza. En el 2022 hubo 1.200.000 más nuevos ocupados, gente que consiguió trabajo. Sí, 1.200.000. Pero el 70% de ellos fueron informales. al negro. O sea, en negro o cuentapropistas que, Nosotros. sí, en este caso de baja calidad. Entre el primer semestre del 2022 y el segundo semestre, el salario de los informales creció solamente 25%. Mientras la línea de pobreza, lo que veíamos recién, la canasta básica total, creció 45%. Acá tenés en esta diferencia, Ahí está. acá tenés por qué crece el empleo y crece la Por pobreza. más del 1.200.000 que creaste, Exactamente. la diferencia está acá, en esto y esto. Exactamente, porque creas empleo de baja calidad. Porque el cartonero es ocupado. Los pobres no se pueden dar el lujo de no trabajar. Vamos a la última, que mira hacia adelante y te muestra que lamentablemente
lo que viene no es auspicioso, esperemos que cambie, ¿no? Ojalá. Hay que hacer algo para cambiarlo, pero ¿qué pasa? En el primer semestre de 2023 está lo peor porque la inflación se está acelerando, los ingresos informales están yendo muy por detrás, y la pobreza del primer trimestre de 2023 ya va a estar por encima del 40, ¿eh? Mirá este dato. Atención a este dato. Se va a publicar este dato de pobreza el 27 de septiembre. 3 semanas antes de las elecciones y los quiero ver a los políticos. De la segunda vuelta sería esta, ¿no? Porque agosto es la primaria. No, claro, de la primera vuelta, porque la primaria es en agosto. Esto es en octubre, son las elecciones. Bien, claro, Así total. que esta es la foto que tenés hacia adelante, lo que preocupa al gobierno y lo que lamentablemente es difícil de solucionar porque son razones estructurales. Acá tiene que venir un shock de inversión que mejore la calidad del empleo y el crecimiento, porque la Argentina crece pero no es suficiente. Ahora encima está decreciendo en los últimos meses. Bueno, lo hemos invitado, nos vamos a la mesa, Fernando Moguier. Gracias por estar con nosotros, Fernando, para que nos ayudes a ponerle también contenido a estos números apabullantes que cuenta Francisco. Primera reflexión. Han hecho una introducción clara a lo que nos pasa. Ahora, esto empieza a tener consecuencias que ya no son solo coyunturales, sino estructurales. El 70% de los pibes de clase baja tienen mayor educación que sus padres. De alguna manera se referencia con lo que estabas contando, Pancho. Claro. Y 9 de cada 10 pibes de clase baja, si volviéramos a tasas chinas, siguen siendo pobres. ¿Por qué? Porque ya no hay movilidad entre las clases. De la misma manera, inversamente, como pasa en el resto de los países, digo, y esto es lo que empieza a construir estructuralmente otro país, y esto que empiezo a contar es ideológico. Digo, tenés coyunturas que te lo agravan o que te lo mejoran. La clase alta, el 94% en la clase alta también son clase alta crónicos. Es decir, aunque la pifien, aunque no hagan el set de arrastre económico, contactos, padres, escuela, quedan igual en ese sector. porque aparte de ser clase alta en la Argentina tiene un ingreso bajo. Creo que había unas placas, si quieren, lo podemos explicar mientras vos lo decís, a ver si A lo ver, podemos... ahí Ahí tenés, mira, Tal esto es lo cual. que decías recién. Sí. Fíjate el de arriba, el 93%, yo no alcanzo a ver bien. ABC1, 93%, inamovible. Tal Eso cual. no se mueve. Y el 91 de la clase de 2, que es la más postergada, también inamovible, dice, ¿no? Tal cual. Entonces, no hay ningún... Es decir, hay un registro absoluto de inamovilidad en toda la estructura. Había 3 países en el siglo XX que construyeron en Latinoamérica un sistema de movilidad. Costa Rica, Uruguay y Argentina, la educación pública. Claro. Construyeron un vector y decidieron ese vector a diferencia del resto de América Latina. Bueno, la educación ya no es más motor de movilidad. Es tremendo, es demoledor. Sí, si venían mal, ayuda un poco. No, pero es demoledor porque digo, como paradigma, es decir, al cohete que estudies. Bien, ¿qué es la educación? Reflexionando un poquito entre todos. La educación es el formato, digo cuando pienso desde educación pública, el formato que un Estado tiene, que un país tiene, para construir hacia dónde va, para construir el formato hacia dónde va. Claro. Bueno, este país hace rato que no puede consensuar mínimamente hacia dónde va. Entonces, incluso lo que sacás de la educación no tiene inserción laboral, como claramente lo registran ustedes cuando cuentan la cantidad de nuevos ocupados en tareas de baja calidad. No es solo la producción de empleo, es aún más complejo. Si te parece, repasemos, porque es muy interesante el trabajo que han hecho, dividiendo en las 3 Argentinas, lo llaman ustedes, ¿no? A ver, a esto. próxima placa. Y veamos cómo influye, y sobre todo los comportamientos. Mira, la educación ya no es motor, lo que decías recién, clase baja tiene más educación que... El 70% tiene más educación que sus padres, pero no ascendió de clase. Mi hijo, el doctor, ya no aplica. No aplica, no está más. Lo que decías recién, no sirve estudiar. Vamos a la próxima, a ver, dale. A ver si... Estudiar sirve, lo que no sirve, lo que no te garantiza es que vas a poder desarrollarte. Movilidad social. Exactamente. Mira esto qué interesante. Cuando preguntan, ¿qué haría más feliz tu día a día? El sector de más arriba
dice el 41% tiempo libre. Le gustaría Así es. tener más tiempo libre. La clase alta mira el mundo y dice quiero tiempo libre, individuado, para mí, Claro. para tener un bienestar y categoría. La media dice consumir sin restricciones. Eso quiere decir poder ir al cine más o menos una vez por semana cuando dijimos comer en el barcito de la vuelta, no cada 3 meses. Digo, para bajártelo. Ir a comer ¿qué afuera, significa? por ejemplo, alguna Pero vez. cuando querramos, una vez por semana, el sábado. Bueno, y mirá el último. Claro, un cafecito copado. Mirá el último, el 44% dice no fijarse en el precio de la comida. Es Tienes que eso. estar midiendo si te alcanza o no. Claro. Y pelean rendimiento. Nuestras clases bajas son altamente marxistas en el sentido del rendimiento. No son como en otros países. Esto es un laboratorio que hace 21 años construimos y mide 6 países a la vez. Mirá. Focalizado en Argentina, la clase baja quiere seguir consumiendo las primeras marcas que le dan garantía, en leche, Claro. en arroz, en productos que necesitan que no le falle. Te falló el fideo y sonaste. Está frito. No- Me divirtió. ¿Altamente marxista, dijiste? Marquista. Ah, yo entendí Marxista. Lo que es estar sordo, ¿no? Tenemos más, A ver, Sí, a ver si sí. podemos. Porque, a ver, pongamos las otras, y las va explicando Fernando de paso. Sí. Dice: si te sobrara plata, ¿en qué la gastarías? El sector más alto, Sí. 53%, que dice viajes. Viajar. La clase, ponelo, a ver, porque si no lo puedo leer. Bueno. Es difícil, claro. La clase media dice ropa y zapatillas, y la clase baja dice alimentos. Es así. Ropa y zapatillas, en la clase media ya ni siquiera de marca. Ni siquiera de marca. Es decir, empieza a haber mix Claro. entre Jaguar y Adidas, digamos. Claro. Bien. Otra, a ver, tenemos más, ¿no? Creo, vamos a... Ahí estamos. A ver, Ah. tipo de ingresos. Fíjate esto, la clase alta, bueno, mensual, si un día no puede trabajar, no cobra solamente el 30% y mensual el 80%. ¿Se entiende? Sí. La clase media, el mensual es 70%, pero si un día no puede trabajar, no cobra, ya aumenta al 46%. Fernando, repasame cuándo cortás, cuándo es clase alta, cuándo es clase media. No cuándo- tiene que ver con ingresos, sino que es el stock de ingresos más bienes culturales y sociales. Es una convención que estamos todos en un sistema acordado con la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión Pública, cómo se define cada clase. Sí. Ahora, si lo querés cortar en ingreso, Mazo. pues digo, para darte una orientación, la clase alta es clase alta arriba de los 600.000 pesos a plata hoy. Digo, el ingreso... Arriba de $1.200. El ingreso es muy barato ser clase alta en la Claro, Argentina, sí, digo, claro. para... En este país es... Y eso es el 5%. Y el ingreso medio de ese segmento, yo creo que está un poquito para abajo porque hay un poquito de no lectura clara en el número cuando te lo dicen. Es de 1.400.000 pesos. Bien. Ponelo en dólar también y lo mezclás con los países de la región y es extremadamente bajo. No Es tenés barato. que irte a ningún otro lado. Claro. Es barato. Poné la de recién, porque faltaba la parte de la clase baja, que Eso. quería detenerme un segundo en ese dato, porque claro, cuando le preguntan a la clase, ¿es este? Sí. Sí. ¿Cómo vive? Tipo de ingresos. Diario, semanal, o sea, vive en el día a día, 50%. Si un día no puede trabajar, no cobra, ya aumenta el 75%. Claro, que el changa... Es lo que veíamos recién en Concordia. Por eso todos trabajan y pocos viven y pocos comen. Todos trabajan. Vamos, Súper Perdón, interesante igual- tu trabajo, súper queda interesante. una, ¿eh? Perdón, Sí. te queda un Sí. comentario que hiciste anterior Sí, dale. para reflexionar, porque la clase baja tiene esta situación tremenda y que se va a complicar tal cual lo plantean. La clase media tiene menos kit de sobrevivencia desarrollado para este contexto. Ah, Déjame un segundo porque está claro dónde tenemos que mirar, Sí. que es esto que estamos contando de la clase baja y la pobreza. El 46% de la clase media, si no trabaja, no come, también es una novedad. era más bajo eso. Sí, es como los empleados liberales se hicieron liberales del todo. Claro. En el sentido que está el cuentapropismo, Claro. que es muy fuerte. Es muy fuerte. Veamos la última. Última. A ver, la última. A ver, lo tenemos por ahí. Ahí está. ¿A qué país te gustaría que se pareciera a la Argentina? ¿A países del primer mundo? Dice la clase alta, el 84%. ¿Qué para dónde mira? ¿A dónde El mira? futuro está afuera. Claro. A la Argentina, el 16%. O sea, no está conforme. Clase media a países del primer mundo, el 62%. A la Argentina, el 27%.
Y la clase baja a países del primer mundo el 51 y a la Argentina el 36. Quiere decir que hay más apego Así es. en la clase baja al país. Esto está implicando algunas cosas que tienen interesante consecuencias. Estos datos tienen muchas consecuencias. La primer gran consecuencia, cuando se construyó lo que se llamaba la Argentina en el siglo XX, había una ilusión de homogeneidad. Había crisis, había fragmentaciones, había pobreza, pero había una ilusión de homogeneidad. ¿Qué quiero decir? Las clases estaban. La clase alta medía 11% y no 5%, la media en porcentajes parecidos. Pero cuando vos le preguntabas a la gente de qué clase es, el 70% te decía de clase media. El rico decía, yo no soy rico, yo soy clase media, y el pobre que iba caminando te decía, soy clase media. Entonces, todo el kit de operaciones de empresas, culturales, de medios, iba Dirigía esa gran clase media. al 70. Vos le pegabas al 70. Si había estábamos en la malaria, le pegabas al 55. Y si veníamos bárbaros, le pegabas al 70 y pico. No le errabas. Bueno, ahora hay 3 Argentinas con atributos, valores y sistemas totalmente distintos. Medidos y parametrizados. En general, nosotros que venimos arrastrando una lógica, estamos mirando medio país. El 5 de clase alta y el 45 de clase media. Y decimos el país, y después nos horrorizamos de la otra parte. Claro. Y hay otra parte que está mirando a la otra mitad, con un elemento anterior que es la clase media dominaba los valores del sistema cultural. Bueno, claro. Empieza cada vez más, y esto es lo más fuerte que está empezando a aparecer, que los valores de la clase baja empiezan a dominar el sistema cultural. Muy interesante. Elegante. Estabas cabeceando, Gustavo. Estabas cabeceando. Porque hoy fue noticia elegante en las últimas horas porque aparece mandándole una canción en un mensaje de audio al jefe de la banda de Sicario de los Monos. Por supuesto. A Pupito Valle. Pero recorre todos los niveles socioeconómicos. Vos antes podías, en clase media o alta, en un casamiento, bailar a las 4 de la mañana encopetado una cumbia villera. Como un signo de apertura. No, hoy domina esa lógica, domina el viajero, Lali con el viajero andando por ahí. Esperá. Pero no digo domina como un horror. Jimmy Fallon recibió hace 2 días a Bizarrap con Shakira, y Bizarrap le sirvió el mate y Jimmy Fallon estaba fascinado. Es decir, es más complejo. Quiero decir, los valores de estos segmentos de clase baja empiezan a cubrir los valores de todas las sociedades. Es un fenómeno más global, entonces. Y para mí es peligroso. Es global y es la parte más global nuestra. Perdón, es peligroso porque Elegante en esa canción habla de el consumo de Tusi. Sí. La cocaína rosa. Sí. Es peligroso. Yo sé que Elegante es un fenómeno cultural. No, pero está pasando esto. Hay un corolario que creo que recorre todo, lo voy a poner en donde nosotros trabajamos, que es en estrategia de las empresas, pero recorre todo. Y es, si vos necesitas ser multitarget para tener volumen, tenés que hablarle a las 3 Argentinas, no le podés hablar a 2 o a 1. La verdad que, Fernando, súper interesante que vengas más seguido, porque haces... Digamos, uno ve que es triste la información, pero atractivo poder entenderla y buscarle otra cuestión. No te vayas. Tiene una reflexión que nos ayudara a pensar un poco más. Vale. Esto que estamos hablando está dando vuelta por todos lados. Y hay un montón de pensamientos y gente trabajando en este sentido, tratando de entender. Creo que es clave precisar un diagnóstico consensuado que no existe ni siquiera dentro de los partidos. Claro. Digo, no es un problema de dirimir lógicas, claro. Perdón que amplifique el problema, pero si hay un diagnóstico consensuado, hay muchos caminos de salida, no es que es todo oscuro, pero si no hay diagnóstico consensuado y encima tenemos la ventaja democrática de la alternancia, tenemos la tupacamarización de las lógicas, que la vemos todos, no digo nada que no sepamos. Es el problema de hace años. Claro, es la gran ventaja de la democracia. Claro. Entonces, en algunos países se pusieron de acuerdo y caminaron. En otros hubo oligarquías que definieron para dónde van. Digo, ni siquiera el camino a veces es solo democrático. Sí está a favor que por primera vez, en estos 20 y pico años que medimos y habiendo medido momentos dramáticos, la población argentina entiende que este modelo, y cuando digo este modelo digo este sistema, no va más, no le funciona a nadie, no le es requerimiento para nadie. La única movilidad social ascendente que existe es ilegal. Es el narco
y la política vil. Que existe. Tremendo, tremendo. Bueno, vení más seguido. Dale. Nos gusta recibirte. Después de esto, gracias. ¿Usás redes? Sí. ¿Cómo te encuentra la gente en las redes? El LinkedIn, Fernando Movial. Ahí está. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.